Mucho se habla de la función de transferencia, pero poco se entiende de ella, así que vamos a estudiarla con un enfoque realista y luego abordaremos las matemáticas de esto. Por favor, no pienses en magnitudes, sensores, teorías matemáticas locas ni nada. En este momento somos tú y yo, dos seres humanos, solo con conocimientos empíricos. Así que imagina que estás en una habitación donde se puede controlar la temperatura. No hay muebles, no hay cuadros, no hay ventanas, solo 4 paredes, un piso, un techo y el sistema de generación de calor. Y tú estás en medio de la habitación sintiendo que la temperatura es estable, por lo que no hay ni bajas ni altas temperaturas. Todo está neutral. Pero luego de un instante, alguien cambia la temperatura. Esto significa que se le suministra calor a la habitación, lo que ocasiona que comiences a sentir una variación de temperatura. Y como tú eres humano y tu cuerpo es un sistema dinámico, tus células, tu sangre, tu cerebro, tus órganos, etc., cambian su comportamiento para adaptarse a la entrada de calor. Dicho esto, si la temperatura se eleva mucho, esto ocasionaría que comiences a sudar para que el cuerpo regule la temperatura interna debido a este factor externo. Pero puede llegar un punto en que la entrada o suministro de calor sea tan alta que empieces a sudar en exceso, luego a deshidratarte y luego empezarás a perder funciones cognitivas y a tener fallas en tus órganos internos hasta eventualmente morir. Entonces, te guste o no, eso significa que si existe un factor externo actuando sobre ti, este puede generar un efecto positivo, negativo o neutral de acuerdo con su magnitud. Entre más positiva sea la temperatura suministrada en la habitación, más riesgos puede traer a tu salud. De igual forma, entre más negativa sea, también puede ocasionar daños irreversibles. Cuando la temperatura suministrada es similar a la del sistema dinámico que está afectando, entonces no habría efectos considerables en este último. Empíricamente, esto representa la relación entre la entrada y la salida del sistema que estamos estudiando. Entre más grande sea la magnitud de la entrada en comparación con la magnitud de la salida o respuesta, mayor será su efecto en el sistema dinámico. Ojo, no estamos diciendo que es una división o multiplicación y ya, es una relación de proporción que no se ve solo operando números. Para explicar esto, ahora sí pensemos en matemáticas. Imagina que estamos estudiando la relación entre la entrada y la salida de un sistema masa-resorte amortiguador, porque nosotros no sabemos modelar un cuerpo humano. En el mundo real notaremos que la masa se desprende del resto de elementos debido a la magnitud de la fuerza suministrada. Sin embargo, solo tenemos este modelo matemático del sistema dinámico. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar la entrada con la salida? Podríamos empezar a pensar como máquinas y a dividir ambos lados de la ecuación entre la entrada y listo. Pero nosotros no sabemos qué significa lo que acabamos de hacer. Y además, en ningún momento definimos cuál es la salida del sistema que estamos estudiando. Si prestaste atención a nuestro ejemplo empírico, nosotros hablamos de sudor, órganos, cerebro, células, etc. Es decir, de múltiples salidas. Entonces, ¿cuál es la salida de este sistema? Pues tenemos dos, la posición y la velocidad de la masa, y cada uno se comportará diferente de acuerdo con la entrada del sistema. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Debemos estudiar los fenómenos por separado? Sí, es posible, porque podrías hacer un cambio de variable en la ecuación diferencial y así estudiar el comportamiento de la posición y velocidad, cada una con su respectiva ecuación, o también estudiar la relación de ambas salidas al mismo tiempo usando la ecuación diferencial en el espacio de estado. Cualquiera que sea el caso, deberíamos encontrar una manera para relacionar a la entrada con la salida, que podría ser resolviendo la ecuación diferencial, pero esto complica mucho el análisis, porque tú sabes que cualquier entrada en una ecuación diferencial puede convertirse en un término diferente al resolverla. No siempre pasa, pero puede pasar. Así que estudiar esta relación no es tan viable en el dominio del tiempo, pero ¿qué pasaría en el dominio de la frecuencia? Aquí la situación es muy diferente, porque como dijimos en la sección anterior, el resultado de una transformada de Laplace permite operar algebraicamente una ecuación diferencial. Entonces, si se opera algebraicamente en ese dominio, sería más fácil relacionar la entrada con la salida. Así que vamos a transformar las dos ecuaciones diferenciales que tenemos hasta ahora. Como en cualquier transformación, tenemos términos que pueden agruparse y así reducir el tamaño de la misma. Nota que en ningún momento estamos definiendo el valor de la entrada, ya que la relación de esta con estos términos se debe generalizar para algunas cositas que aprenderemos en las siguientes lecciones. Entonces, agrupando términos para reducir las ecuaciones, obtenemos estos resultados, que si lo piensas detenidamente, al dividir ambos lados de la ecuación entre la entrada del sistema, podríamos encontrar su relación con la salida. Pero estos términos
términos que contienen las condiciones iniciales afectan nuestro análisis, porque no podemos reducirlos para que todo quede tal como lo establecimos arriba. Esto nos obliga a eliminar las condiciones iniciales, haciendo que sus valores sean iguales a 0. Esto significa que solo podemos estudiar la relación entre la entrada y la salida de un sistema dinámico cuando éste se encuentra en un estado de reposo, es decir, solamente podemos estudiar esta relación cuando la masa no tiene movimiento alguno. Por eso, al inicio de la clase se pidió que imaginaras una habitación con una temperatura neutral. Entonces, a partir de eso, comenzamos a aplicar una entrada de calor, pues lo mismo sucede con casi cualquier sistema dinámico, solo que no se aplican entradas de calor, sino las entradas respectivas de acuerdo a cada sistema. Para conocer la relación entre lo que entra y lo que sale, debemos estudiarlo en el reposo absoluto para no tener ambigüedades ni sesgos en el análisis, porque aunque lo creas o no, una condición inicial puede afectar el comportamiento del sistema aún con una mínima variación. Esto ocurre con los sistemas caóticos, ya que si se hacen diferentes simulaciones donde las condiciones iniciales cambian muy poco entre ellas, la respuesta del sistema suele ser completamente diferente en cada caso. Entonces, sin la influencia de las condiciones iniciales, las ecuaciones se reducen a lo que ves en pantalla, que ya es mucho más simple encontrar la relación que estábamos buscando. Solo debemos dividir ambos lados de la ecuación entre la entrada del sistema y listo, ya tenemos la relación que estábamos buscando. Pero ojo con esto, porque el hecho de obtener una fracción no significa que el numerador sea la salida del sistema y que el denominador sea la entrada. Como lo dijimos antes, es una relación de proporcionalidad que incluso no es la misma para la posición y para la velocidad, porque ambas variables se comportarán de manera diferente de acuerdo con la entrada del sistema. Interpretando esto con el ejemplo empírico del inicio, significa que tu corazón comenzará a latir más rápido, mientras que tus glándulas sudoríparas realizarán su respectivo proceso para generar sudor. Entonces, hay efectos distintos para una misma entrada. En el mundo de las matemáticas, porque nosotros no somos médicos ni nada por el estilo, a esto se le conoce como función de transferencia. Esta describe teóricamente el comportamiento de la relación entre la entrada y la salida. Y sí, ya lo dijimos muchas veces, pero ahora posiblemente ya tenga más sentido. Si graficamos estas funciones, notaremos que ambas convergen, es decir, ambas llegan a un punto de equilibrio de forma natural, pero esto solo es válido para un sistema masa-resorte amortiguador que contenga estos parámetros. Quizá te estés preguntando, ¿qué significa la gráfica? Hagamos una interpretación muy básica de esto. Para la posición de la masa, conforme la frecuencia del sistema sea muy pequeña, la relación entre la entrada y la salida será muy grande. Es decir, a frecuencias bajas, la entrada del sistema no hará un cambio radical en la posición de la masa, y por la misma razón, no existirán cambios en su velocidad. Sin embargo, conforme la frecuencia del sistema incrementa, la relación comienza a hacerse más pequeña, hasta que eventualmente sea igual a 0. Esto quiere decir que si se incrementa la magnitud de la frecuencia del sistema a través de la entrada del mismo, esto podría ser tan grande que no existiría comportamiento alguno. Lo que acabamos de decir es solo una interpretación muy básica de la función de transferencia, porque aún nos faltan definir muchas cosas, como la frecuencia, la estabilidad, etc. Así que no comas ansias y mejor hagamos un resumen de lo que vimos en esta clase. Primero, a cada acción corresponde una reacción. En un sistema dinámico, la acción es la entrada del sistema y la reacción es la respuesta del mismo. Esto se puede estudiar matemáticamente con una función de transferencia, la cual no es solamente una división, sino que es una relación de proporcionalidad entre lo que entra al sistema y su efecto en el comportamiento del mismo. Estudiar esta función en el dominio del tiempo puede ser complicado, por lo que se operan los modelos matemáticos en el dominio de la frecuencia. Con esta transformación se deben eliminar las condiciones iniciales, ya que se estudia el comportamiento cuando no existen influencias externas más que la propia entrada, es decir, solo podemos estudiar esta relación cuando el sistema está en reposo. Por otra parte, si se graficara la función de transferencia, notaríamos que si la frecuencia del sistema incrementa debido a la entrada, la respuesta del sistema puede hacerse tan pequeña que es eliminada por la propia entrada. Ahora solo nos queda una pregunta: ¿qué es esa frecuencia? Eso lo averiguaremos en la siguiente lección. Queremos aclarar que a nosotros no nos gusta estudiar sistemas dinámicos con estas técnicas, porque suelen ser muy restrictivas. Por ejemplo, ¿existe una relación entre la entrada y la salida si existen condiciones iniciales? La verdad es que sí, pero esta metodología no nos permite conocer esa relación. Pero de cualquier manera, es
importante que conozcas las limitaciones de las diferentes metodologías presentadas en este taller para que tú uses la que más te convenga en tus propios proyectos. Por otro lado, si tienes alguna duda, sabes que puedes contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.